Anita y el grupo, me parece que ya está grabando el webinar, así que podríamos empezar. Buenas, muchas gracias, Ros. Bueno, entonces, en ese webinar vamos a ver cómo escribir un artículo académico que sea a la vez interesante, fluido y que tenga relevancia global. En cualquier momento, si algo no está claro o cualquier pregunta, o sea, vamos a tener tiempo también al final para conversar, pero si algo no está claro, igual me pueden interrumpir, no tengan miedo, siempre pueden siempre hablar cuando quieran, ¿ya? Entonces, como unos objetivos de aprendizaje, vamos a compartir unas técnicas para desarrollar unas habilidades para escribir artículos. Específicamente, vamos a ver cómo contar una historia en palabras académicas. Vamos a ver cómo escoger un marco teórico que sea coherente y apropiado. Y contextualizar un estudio de escala local para una relevancia global, porque muchos estamos trabajando justo a niveles bastante locales, ¿no? Y finalmente vamos a tratar de escribir algo que sea un poco especial, fuera de lo común, para también, pues, que sea interesante para la gente que lea nuestros artículos. Entonces, el primer como consejo, la primera técnica que yo les podría compartir es que yo siempre comienzo con la idea de buscar un hilo narrativo o un arco narrativo. Eso es la idea, siendo que cada vez que estamos escribiendo un artículo, eso tiene que nacer desde una historia. Y eso puede ser una historia personal de lo que hemos vivido con la experiencia de investigación. Es decir, que cuando nos vamos al campo y hacemos una investigación, siempre tenemos unos ciertos aprendizajes que muchas veces ni siquiera son los aprendizajes más evidentes. Es decir, si uno comienza un estudio con una cierta hipótesis, con una cierta idea de los métodos, cómo vamos a hacer, qué es lo que estamos buscando, si bien puede ser y debe ser que vamos a aprender algo respecto a esa hipótesis, muchas veces incluso vemos cosas más allá de lo que habíamos comenzado. Pues eso es también la parte de, como parte de la investigación, la experiencia de investigación. Entonces, como no todos tienen la misma experiencia que uno tiene, es decir, cuando tú vas al campo y tú hablas con gente, conoces, vives, sientes, haces preguntas, o de pronto estás haciendo como experimentos, tú estás aprendiendo mucho en el camino y hay cosas que otras personas pueden aprender desde esa experiencia. Entonces, comenzando desde ahí, pensando no solo en cómo hemos aprendido respecto a nuestras hipótesis, sino que pensando en todo que hemos aprendido como con la experiencia de campo, podemos comenzar a buscar este arco narrativo y buscar cuál es la historia. Y aquí podemos pensar, cuando tú regresas de tu fase de campo y te juntas con unos amigos o con tus papás, la familia, lo que sea, y te preguntan, ay, ¿qué tal te fue? Ahí es cuando tú le cuentas de una cierta manera pensando en ellos, ¿no? De pronto no vas a hablar de la teoría no sé qué y no vas a entrar así en detalles muy académicos, pero les vas a contar una historia. Y eso es una historia muy válida porque es algo que les permite a ellos también entender lo que tú viviste y lo que tú aprendiste ya en palabras un poco sencillas, ¿no? Partimos de la idea que toda buena obra académica nace de una experiencia vivida en el mundo real y por personas reales. Es decir, que lo que leímos en artículos académicos, si bien a veces parece como por decir un poco hasta seco, hay que acordarse que cada artículo viene desde muchos meses y a veces años de experiencias reales. Entonces nosotros vamos a buscar el valor en estas experiencias reales. Aquí vemos que tanto los estudios cualitativos que cuantitativos tienen una historia para contar. A veces en el, a veces en el cualitativo nos confundimos porque aprendimos tanto que ya no sabemos
qué es lo que nace desde el estudio y qué es lo que es como una experiencia personal. Es decir, que cuando hacemos, por ejemplo, etnografía, lo que vivimos es una experiencia que va mucho más allá de simplemente las preguntas de estudio. Entonces, a veces en esa parte nace una historia muy rica que tenemos que acordarnos que incluso las partes que para nosotros nos parecen más como aprendizaje personal, igual desde esa parte hay muchísimo que se puede hacer como contribución hacia los demás en términos de compartir tu experiencia y compartir tu aprendizaje. Entonces, ya viendo cuál es esta experiencia personal que hemos vivido, yo hago la sugerencia de comenzar por escribir tu artículo de manera informal, siendo algo solo para ti, algo que nadie más va a leer, algo como que estás escribiendo en tu cuaderno, ¿no? Y sin preocuparte de cómo están saliendo las palabras, ni la gramática, ni nada. Entonces, yo les pongo, por ejemplo, aquí un pequeño ejemplo de una manera muy poco académica de escribir, que les puse acá, bueno, desde mi propio trabajo, ¿no? Que la gente en Ecuador y también en el mundo quedaron bajitos y gordos por no comer suficiente de ciertos nutrientes, pero por comer de más de otros nutrientes. Eso es un problema grande. Obviamente eso no es una manera académica de escribir y eso no es algo que luego le vas a publicar así, pero es una forma que te permite a ti poner en la página tus ideas antes de perder el hilo, porque ya cuando estamos tratando de escribir para otras personas, a veces nos enfocamos tanto en encontrar la palabra que queremos, la palabra perfecta o la manera de decirlo, que después nos olvidamos cuál era el siguiente punto, ¿no? Entonces yo hago por eso esa sugerencia de comenzar así a escribir solo de manera informal el primer borrador. Desde allí, ya teniendo nuestra historia personal ya escrita, ya entendiendo nuestra propia experiencia, ahora tenemos que comenzar a ponerlo en el contexto académico. Entonces, ya tienes que comenzar a pensar esa historia, cómo se relaciona con lo que has leído en otros artículos. Pueden pensar, ¿cuáles artículos tratan temas parecidos? ¿Con cuáles artículos estás de acuerdo o en desacuerdo también? O muchas veces va a ser un poco de los dos. O sea, realmente tratamos de ver todo lo que se relaciona con nuestra historia personal, pero ya desde ese punto de vista más académico. Vamos a ver las lecturas que nos inspiran, también las que nos hacen enojar. Estas son muy importantes, que muchas veces van a encontrar una obra académica que van a decir, yo no estoy de acuerdo, me parece mal, o de pronto ellos encontraron eso, pero en mi contexto es muy diferente. Esas lecturas, las que nos inspiran o las que nos hacen enojar, tenemos que acordarnos porque esas son lecturas que vamos a comenzar a entrar en conversación con estos otros artículos, porque justo el proceso académico es de poner nuestro aprendizaje en contexto, en conversación con lo que se ha aprendido antes por otras personas. Y también lo que es muy útil es viendo estos otros artículos con que comenzamos, podemos ver también qué palabras están ellos usando para hablar de lo que nosotros estamos hablando, porque a veces uno habla de cierta manera, por ejemplo, yo, por ejemplo, en ese ejemplo que decía que hay la gente que quedaron bajitos y gorditos, luego encuentro el término la doble carga de la desnutrición. Que es ya un término que se maneja en el mundo académico. Y es muy probable que yo ya manejo ese término porque antes de comenzar la investigación, muy probablemente yo ya estaba al tanto de eso, ya había leído y ya sabía que estaba como buscando ese tema. Pero a veces también surgen temas que no sabíamos, que antes no estaban dentro de nuestro vocabulario, de nuestra conciencia. Entonces nos ayuda mucho para conectar los términos que se utilizan en el mundo académico para ayudarnos a encontrar más allá
para seguir explorando, seguir leyendo, y también para cuando nosotros comenzamos a escribir, utilizar un vocabulario que sea como coherente con los demás artículos en ese tema, ¿no? Y bueno, siempre toca seguir leyendo, leyendo, leyendo en cada paso. Una sugerencia es, obviamente, de tomar notas mientras leemos y también de buscar en las referencias de lo que hemos leído para tratar de llegar a la fuente original y también para encontrar nuevas ideas. Entonces, yo les pongo ese ejemplo acá de que habla del modelo conceptual de la salud y después dice 20 a 27 y después habla del modelo del desarrollo de salud en el curso de la vida. Tiene la referencia 28. Entonces, obviamente, a mí me interesa buscar esa referencia para profundizar el conocimiento sobre ese modelo. Eso es bastante evidente, ¿no? Desde aquí, ya después de haber identificado las otras lecturas, los artículos, después de haber leído bastante, podemos comenzar a formalizar la historia. Y nos preguntamos, por ejemplo, ¿qué relación tiene la historia personal que tengo con lo que he estudiado, lo que he leído, lo que he aprendido? Comienzo a pensar para qué o para quién podría servir este artículo que yo quiero leer. Y entonces ya me imagino cómo le contaría esta historia ya no a mis amigas o a mi mamá, sino que a alguien quien esté en ese mismo ámbito profesional. Desde aquí nos acordamos que no toda la gente ha vivido lo que hemos vivido en el campo y esta experiencia personal tiene algo importante para ofrecer al mundo académico. Solo es cuestión de un poco traducirlo a esas palabras. Entonces, comenzando con esas preguntas, ya tratamos de buscar cuál es el contexto global, porque muchas veces, muchos estamos trabajando a veces en contextos muy específicos. En mi caso, yo trabajo en una provincia de un país y dentro de esa provincia de Imbabura estoy trabajando solo con ciertas personas, ¿no? O sea, los que leyeron el artículo que habíamos compartido por correo. Ese fue un artículo basado en 4 etnografías, ¿no? Entonces son 4 familias, básicamente. Entonces, ¿cómo hago que esas 4 familias, lo que yo he aprendido con esas familias, que tenga una relevancia en un contexto más grande, para que lo que yo voy a escribir no sea solo una descripción de sus vidas, sino algo que nos permite entender algo de un grupo de gente más amplio, por lo menos a nivel de Imbabura o del Ecuador o incluso en un contexto global. ¿Cómo relaciono las historias de estas 4 familias con lo que está sucediendo en el mundo, ¿no? Y eso es un desafío. Yo lo que comienzo a pensar es, ¿qué es lo que aprendí a través de esa investigación que me puede servir también en otros espacios? Es decir, yo lo que aprendí en ese proceso de etnografía, de vivir con esas familias en Ecuador, en Imbabura, si es que de pronto me invitan a ir a, qué sé yo, Angola o a Brasil o a Nepal, ¿qué es lo que yo aprendí en ese momento que yo pienso que me va a servir cuando estoy en otros espacios, en otros países, otros contextos? Pensando así, eso nos ayuda a identificar cuáles son los temas que van más allá desde el ultralocal, sino que van así como hacia un contexto que nos permite compartir esos aprendizajes con otros que podrían ser interesados en ese tema. Entonces ahí es donde comienzo a pensar qué conversación tuviera con una persona que hizo un trabajo parecido en otro país. Es decir, si yo me pongo a conversar con alguien de Colombia o alguien de Nepal, quien también está tratando temas de agricultura familiar campesina, en esos contextos, ¿qué es lo que vamos a conversar? Y bueno, lo que es muy útil es
realmente tener esas conversaciones, porque, bueno, no es nada difícil conseguir conocer a alguien o conseguir su correo, escribir a alguien, organizar un Skype y conversar con alguien quien realmente sí está trabajando en un tema relacionado dentro de un otro contexto. Y de lo que conversan en esos espacios, ahí van a surgir temas muy útiles que de pronto uno no había pensado antes. Ahí buscamos las similitudes, las diferencias, también las sorpresas, especialmente las sorpresas. Y siempre nos preguntamos qué es lo que podemos aprender el uno del otro. Y bueno, más allá de imaginarnos esas conversaciones o tener esas conversaciones, también podemos y deberíamos buscar artículos que también tratan de temas parecidos en otros espacios. Pues yo siempre regreso a eso de leer y leer y leer, porque muchas veces leemos mucho antes de comenzar la investigación y pensamos, pues ya he leído, ya es hora de escribir, pero en realidad en el proceso de escribir siempre volvemos a leer y leer y leer. Entonces, al buscar esos artículos parecidos, puede ser como a un nivel muy local. Por ejemplo, si mi caso es la provincia de Imbabura de Ecuador, puedo ver algún caso de la provincia no sé qué en Nepal, ¿no? Que sigue siendo muy local, pero en otro espacio. O también puede ser artículos que ya son a nivel regional o internacional, que ya están haciendo conexiones más grandes. De allí ya podemos comenzar a buscar el marco teórico. Es muy probable que ya teníamos un marco teórico pensado cuando comenzamos con la investigación, porque obviamente nadie va al campo sin haber primero pensado en algo, ¿no? Pero muchas veces, como por decir, regresamos con nuestros datos, podemos tener muchísimos datos, cientos de páginas de datos cualitativos o un montón de variables cuantitativos. Y de lo que antes pensábamos que íbamos a tener información para un artículo, nos damos cuenta que hemos aprendido tanto que es mejor de pronto dividirlo en 3 artículos o hasta más, ¿no? Para poder contar una historia coherente en cada uno. Y ese marco teórico es lo que nos permite contar esa historia coherente dentro de un contexto de conocimientos que ya existen. O sea, nosotros no estamos reinventando la rueda, o muy pocas veces. Lo más probable es que otras personas ya han pensado en cosas bastante parecidas, ¿no? Entonces, ese marco teórico es lo que nos permite relacionar nuestro estudio con el conocimiento que ya existe. Y también nos ayuda a delimitar lo que vamos a conversar, porque a veces hemos aprendido tanto que ya queremos poner todito en un solo artículo, pero hay ciertas cosas, si bien son aprendizajes interesantes, de pronto no es el lugar. O sea, para contar una historia coherente no podemos entrar en cada detalle, tomar cada camino, sino que realmente tenemos que enfocar en lo que contribuye hacia una historia coherente dentro de ese marco teórico. A veces lo que yo he visto por ejemplo, en algunas tesis de grado, es que para el marco teórico mucha gente siempre busca algo que se llame una teoría, ¿no? La teoría de no sé qué, la teoría de no sé quién. Un marco teórico no necesariamente tiene que tener la palabra teoría. Un marco teórico simplemente puede ser un conjunto de conocimientos que se reconocen, que tienen algo que ver con tu tema. Por ejemplo, en mi artículo que se trata de la relación entre la agricultura y la nutrición, existe un cuerpo de conocimientos que hablan justo de los diferentes caminos, los diferentes vínculos que sirven para conectar la agricultura con la nutrición. Entonces, esos diferentes caminos, esos forman mi marco teórico, pero en ese nunca ahí nadie dice la palabra teoría. El marco teórico es importante de no tratar de establecerlo demasiado rápido, sino que primero hay que leer bastante para poder ya identificar cuál es el que es el más apropiado.
y que tiene sentido, ¿no? Y eso a veces nos ayuda también pensar qué es lo que conversaríamos con una persona que es experta en el marco teórico que hemos escogido. Es decir, en mi caso, si yo me pusiera a conversar con las personas que escribieron los artículos que tratan el tema de los vínculos entre la agricultura y la nutrición, ¿qué es lo que les contaría a ellos sobre mi estudio? ¿Por qué pienso yo que mi estudio tiene algo que ver con lo que ellos han escrito y han encontrado? Y pues esas conversaciones reales o ficticias nos ayudan a entender un poco más hacia dónde vamos en lo que vamos a presentar, en lo que escribimos. Ahora puede ser que el artículo entre en conversación con varios conceptos, teorías o conjuntos de conocimientos. Entonces no siempre va a ser un solo marco teórico que abarca todo lo que queremos decir. A veces puede ser que hay dos o más que vamos a utilizar juntos. Y eso está normal. Lo que sí es que el marco teórico siempre tiene que fluir y sentirse natural. No debería sentirse nunca forzado o rebuscado. Si es así, probablemente no es el marco teórico que queremos utilizar y toca volver a seguir leyendo. De ahí ya podemos comenzar a mapear las ideas. Nos toca visualizar la relación entre nuestra historia con el marco teórico. Por ejemplo, dónde coincide, dónde es que no coincide y cómo, cuáles son los caminos que unen al marco teórico con nuestra historia. Aquí yo les pongo un ejemplo de cómo sería, por ejemplo, el mapeo de las ideas que presenté en mi artículo, que a la izquierda vemos que las productoras agroecológicas comen más diverso porque tienen más diversidad en la producción, porque son mujeres empoderadas y porque hacen trueque en las ferias. Esos son como 3 temas que surgieron desde mis resultados. De allí veo lo que ha escrito Herford y Harris en un artículo que se trata de los vínculos principales entre la agricultura y la nutrición. Ellos identifican el consumo de la producción propia, los ingresos de la agricultura para comprar alimentos y el empoderamiento de mujeres. Esos 3 factores ellos ven como vínculos importantes entre la agricultura y la nutrición. Y yo que estoy viendo los vínculos entre la agroecología y la nutrición, lo que veo es que mi primer factor de la diversidad en la producción, eso es como se relaciona de manera muy evidente con el consumo de la producción propia. También lo de mujeres empoderadas se vincula, se relaciona muy bien. Pero de allí, la parte de hacer trueque en las ferias, digamos que podría buscarse una relación o se podría poner como una contraposición a los ingresos de la agricultura para comprar alimentos. Entonces, esa parte en donde lo que mis resultados encuentran no coinciden con el marco teórico, justo me da algo para conversar de por qué en mi contexto es diferente, de por qué hemos encontrado cosas un poco distintas, de cómo se puede relacionar esa idea del trueque, que también es un tipo de economía, con la idea de tener ingresos agrícolas para estar comprando alimentos. Entonces, eso es lo que nos da realmente como la parte interesante del artículo. Entonces, justo cuando las ideas no cuadran totalmente, eso no tenemos que verlo como problema, sino más bien como una oportunidad. De allí, para seguir dándole como algo especial al artículo que estamos escribiendo, también otros consejos sería de no tener miedo de salir de la disciplina, o sea, en mi caso, de salir de la disciplina de la nutrición o el desarrollo rural. Puedes relacionar tus ideas con otras disciplinas que no suelen entrar en discusión con esa disciplina principal. Y eso puede entrar tanto en el marco teórico que en la discusión, dependiendo de cuánto quieres enfatizar los aprendizajes de la otra disciplina. Ya les voy a mostrar un ejemplo en un momentito.
Y bueno, cuando integramos una disciplina que no es la nuestra, es mejor hacer referencia a los textos más emblemáticos dentro de la disciplina, no así como a un estudio cualquiera de poco impacto. O sea, realmente queremos hacer referencia a algo que se ha visto como, o sea, muy bien visto dentro de la otra disciplina. O sea, por ejemplo, lo que yo hice es, bueno, mi disciplina aquí es del Agriculture for Nutrition, todo relacionado a agricultura y nutrición, pero en ese artículo eh, entré en conversación con lo que es los estudios de la ciencia de comportamiento, que viene más desde la, juntando la economía y psicología, ¿no? Que que el Kahneman, quien ha escrito bastante sobre la ciencia de cómo se comportan los seres humanos, él es economista que ha ganado el premio Nobel, entonces sus obras son muy reconocidas. Y entonces al integrar esa parte de qué podemos aprender desde las ciencias del comportamiento del ser humano para lo que es la agricultura para nutrición, eso nos ayuda a aportar algo que digamos que no, normalmente no entra. En otros artículos nunca he visto que alguien haga referencia a Kahneman. Entonces nos permite ser un poco más creativos y salir un poco desde nuestro contexto, porque en realidad todo lo que se aprende en la ciencia puede tener una relación con lo que estamos haciendo. Y mientras más buscamos estas relaciones, más vamos a poder entender el mundo en que vivimos. Porque es que para mí se me hace ahora hasta obvio que la ciencia del comportamiento de seres humanos tiene algo que ver con cómo practica la gente la agricultura y la nutrición. Pero por el hecho que yo no soy economista ni socióloga, de pronto no voy a tener muchas oportunidades de leer ese tipo de artículo porque no es, por decir, dentro de lo mío. Sin embargo, es bueno tratar de buscar eso. Bueno, de ahí vemos, ya que tenemos como las ideas, qué es la historia que queremos contar, cuál es el contexto en el mundo en que esa historia tiene sentido, con qué marco teórico vamos a conversar. Ahí es la parte de estructurar el artículo, que eso es ya como lo más evidente en cierto sentido, ¿no? Que casi siempre el artículo sigue las mismas estructuras. Pero lo que es chévere es que en algunas publicaciones tenemos la posibilidad de cambiar eso, que no siempre tiene que ser así, introducción, métodos, resultados, discusión, conclusiones. Algo que yo vi en el PNAS, el Proceedings of the National Academy of Science, es que comenzaron a poner los métodos al final. Me pareció interesante eso porque obviamente todos cuando estamos leyendo un artículo, al menos que le estamos leyendo, haciendo una lectura muy profunda, saltamos los métodos. Entonces ellos ya están como reconociendo que es la manera en que la gente prioriza lo que leen, y entonces de una vez los están poniendo al final. Y también muchas veces en publicaciones más cualitativas, se puede incluso hasta mezclar los resultados con la discusión, ya que tiene sentido, ¿no? Porque a veces después de un resultado ya queremos de una vez hablar de, o sea, interpretar al resultado. No es tanto como en el cuantitativo que solo mostramos unas tablas y después hablamos de las tablas, ¿no? Entonces, para saber la estructura que puedes dar a tu artículo, bueno, si ya sabes la publicación donde quieres publicar, es bueno leer algunos artículos de esa misma publicación para ver ellos cómo han estructurado, cuánta flexibilidad tiene. Muchas veces la página de la publicación te va a incluso decir si es que ellos tienen flexibilidad en eso o si es que son como muy rígidos que de ley tienes que respetar esa misma estructura. O a veces incluso hacemos al revés. Si yo digo, por ejemplo, que en un artículo de ley quiero hacer mezclar los resultados con la discusión, de pronto voy a buscar una publicación que permita eso. La estructura de un artículo, bueno, respetando igual esa como estructura la más común, se ve más o menos así.
Y pues ya generalmente sí sabemos qué es lo que va en cada parte, pero a veces ya al rato de estar escribiendo ya no es tan evidente. Entonces, solo para pasar en la introducción, hablamos del por qué. Ahí, ¿por qué estamos escribiendo el artículo? Entonces, hablamos del problema o de los conocimientos hasta ahora. Ahí presentamos nuestro marco teórico, nuestro contexto. Ahí presentamos el objetivo del estudio del artículo y también las preguntas de investigación o la hipótesis. En los métodos, aquí es el qué, cómo, quién, dónde. Podemos hablar del sitio de la investigación, la teoría tras los métodos. Entonces, a veces, por ejemplo, si nuestros métodos, o sea, yo que hablé de la etnografía, entonces ahí voy a hablar desde qué punto de vista etnográfico estoy yo llegando, porque dentro de la etnografía ha habido como muchas como olas o teorías diferentes de cómo se hace una etnografía. De ahí podemos también describir los instrumentos de campo y también los métodos que estamos utilizando para el análisis o la teoría que estamos utilizando para el análisis. Porque digamos que con los mismos datos, exactamente los mismos resultados, podemos hacer análisis muy diferentes y tener otras teorías de cómo estamos llegando a nuestros resultados. Y bueno, también la aprobación ética, si es que haya una. En los resultados es donde hablamos de qué es lo que observamos. Los resultados debería ser como una pintura sin palabras, o sea, una obra de arte sin interpretación, porque en ese momento no es aquí donde vamos a interpretar o juzgar o llegar a conclusiones. Es como que cualquiera debería poder llegar a esa obra de arte y tener su manera de interpretarla y tener su oportunidad para interpretar esa obra, esos resultados, antes de que otra persona le diga qué es lo que tienen que pensar al respecto. Ahí en la discusión, ahí es donde nosotros hacemos la interpretación. Es ahí donde estamos nosotros en la galería de arte y decimos, ah, para mí este azul que están utilizando significa que tal cosa, ¿no? Entonces, aquí vamos a conversar con lo que habíamos presentado en la introducción. Vamos a pensar cómo eso responde a la problemática, esos resultados, cómo responden a la problemática, cómo calza o cómo desafía con el marco teórico o con el contexto académico, qué conocimientos nuevos estamos aportando a lo que ya se sabía, cómo estamos respondiendo a nuestras hipótesis o nuestras preguntas de investigación. Y aquí también podemos introducir nuevas voces, es decir, hacer referencia a otros artículos que no habían salido en la introducción, porque a veces tenemos resultados que llamamos resultados emergentes, un poco inesperados. Entonces ya podemos introducir también esa parte. Y finalmente en las conclusiones, aquí es donde vemos cuál es el mensaje que la gente tiene que llevarse. O sea, qué es lo que tienen que acordar. Aquí enfatizamos el mensaje principal de lo que hemos hallado o conversado. Y una persona al leer solo la conclusión, para ellos debe ser claro que el artículo haya respondido a los objetivos presentados en la introducción. Entonces, sí, la introducción y la conclusión, uno podría leer solo eso y decir bacán, ¿no? Si es que no les importan los detalles. Ya se debe entender y debe ser como coherente. La conclusión debe ser como una respuesta a la introducción. Entonces aquí vemos cómo la discusión obviamente discute sobre los resultados, responde también a la introducción, llega a conversar con la introducción y a veces en la discusión podríamos también entrar a conversar con los métodos. Dependiendo, o sea, por ejemplo, si nos parece que los métodos nos permitieron ver algo muy interesante, o sea, fueron métodos innovadores, o si nos parece que algo no pudimos ver tanto como quisimos porque los métodos no nos permitieron, etcétera, ahí también puede entrar en la discusión. Y la conclusión, eso de nuevo responde a la introducción
y sigue como desde lo que hemos hablado en la discusión. Ahí a veces, a pesar de que la estructura parece algo muy evidente, al rato de estar escribiendo, muchas veces nos encontramos perdidos, porque a veces no es tan claro si es algo es más interesante poner en la discusión o en la conclusión, o en la introducción o en la discusión. A veces, especialmente en obras cualitativas, es difícil separar los resultados de la discusión. Entonces, cuando nos encontramos en esa situación, a mí lo que me gusta hacer es volver a leer un artículo que me ha gustado mucho para ver ellos cómo hicieron, dónde pusieron la información, cómo hicieron relaciones entre las diferentes partes del artículo. Eso le veo como un ejercicio muy útil porque si a mí me gustó un otro artículo, probablemente me gustó porque lo escribieron bien. Entonces me puedo inspirar en eso. Entonces, ya llegamos a un punto en donde ya podemos revisar esa historia personal que escribimos al comienzo, la historia personal que escribimos con cualquier palabra. Ahora ya podemos ponerlo en términos académicos, ya pensando en nuestra audiencia. Entonces, de lo que antes había puesto aquí, que la gente en Ecuador y también en el mundo quedaron bajitos y gordos por no comer suficiente de ciertos nutrientes, pero por comer de más de otros nutrientes, eso es un problema grande. Eso ya puedo ponerlo en palabras académicos hablando de la malnutrición en el sector rural como prioridad internacional, de la evidencia que demuestra que la gente que tuvo deficiencias de nutrientes como niños ya tienen como problemas crónicas como adultos. Y eso le pongo en conversación justo con los estudios que ya se han hecho, demostrando que no es una idea que salió así desde mi corazón, sino que es algo que ya algunas personas han visto en varios contextos. Y justo hablando de cómo citamos a otros artículos, una cosa que es más, a veces difícil de aprender bien es cómo usar bien las referencias. Primero es importante de buscar la referencia original de una idea o de un dato. Es decir, aquí tenemos un artículo escrito por el Steve Sherwood y Miriam Paredes, y aquí tenemos un dato muy interesante que dice que a nivel global las pesticidas tóxicas matan a más de 900,000 personas por año. Wow, me parece un dato muy interesante, yo quiero utilizar ese dato. Entonces yo lo encontré en el artículo de Steve Sherwood y Miriam Paredes, pero yo no voy a citar su artículo porque ellos encontraron ese dato de ese Bertolotte y colegas de 2006. Entonces yo tengo que buscar el artículo del Bertolotte y colegas y ver si es que realmente desde su artículo me parece bien lo que dijeron, o sea, si ese dato realmente sale de allá y si sus métodos para llegar a esa conclusión son métodos que a mí me parecen correctos. O sea, no sería una buena idea de simplemente decir, bueno, si Stephen Sherwood y Miriam Paredes encontraron ese dato en Bertolotte 2006, voy a usar el mismo dato y también citar al Bertolotte 2006, porque de pronto pudo haber sido que ellos se equivocaron o pudo haber sido que ese artículo usó métodos extraños para llegar a ese número y no estoy muy de acuerdo. También muchas veces vamos a querer citar ideas más grandes, como conjuntos de ideas, en vez de datos específicos que vinieron de un solo estudio. Entonces, para eso queremos buscar la referencia que mejor describe esas ideas en su conjunto. Y generalmente estos van a ser artículos que han sido referenciados muchas veces. Por ejemplo, acá vemos este artículo que es The Conceptual Framework for Assessing Agriculture Nutrition Linkages. Ya vemos desde el nombre que eso no es como un estudio de caso de una cosita que tiene un resultado, sino que eso ya es un artículo que abarca varios estudios, varias ideas, todo un conjunto de conocimientos y que, bueno, han sido 70 personas que han hecho referencia a ese artículo,
que no es enorme, pero digamos que como es un mundillo bastante pequeño, es decir, no hay 1 millón de gente escribiendo sobre los vínculos entre la agricultura y nutrición, 70 ya es un número un poco importante. De ahí, ya cuando hemos traducido nuestra historia personal para hacer una obra ya académica, hay ciertos puntos de chequeo que podemos hacer. En esos puntos de chequeo ayuda a tener un amigo, ¿no? Un amigo o una amiga que no necesariamente está dentro de nuestra disciplina, pero que más o menos como que comprende, o sea, puede leer un artículo académico. Les pedimos que lean el artículo y de ahí que puedan completar esas frases fácilmente, ¿no? Que digan, el objetivo del artículo es, el hipótesis es, o la pregunta de investigación es, la respuesta a la pregunta de investigación o a la hipótesis es, y los hallazgos principales son tales. Para ellos eso debe ser un ejercicio fácil después de haber leído el artículo. No deberían tener que regresar mucho y buscar y pensar y como mismo cuál será la respuesta. Pero bueno, al mismo tiempo el artículo no necesariamente tiene que decir la pregunta de investigación es porque bueno, eso es una manera un poco como a veces seca o aburrida de escribir, pero debería ser bastante claro en la lectura para que puedan encontrarlo fácilmente. De ahí deberíamos chequear si es que el artículo fluye bien. Tenemos que pensar si es que las ideas salen en un orden lógico, si es que, por ejemplo, hacemos referencia a un término, pero todavía no lo hemos descrito y le describimos recién 2 párrafos después. Eso es a veces difícil de hacer, porque muchas veces queremos introducir algunas ideas en su conjunto, un poco como de pronto en el primer párrafo del artículo, pero a veces no queremos darle tanto espacio todavía en ese momento para describirlo en más detalle. Entonces nos toca encontrar la manera que podemos tener ese orden lógico sin perder a la persona quien está leyendo el artículo. También tenemos que buscar si es que hay cabos sueltos o detalles que no cuadran dentro del marco teórico. Sucede algunas veces que, bueno, tenemos ciertos resultados que nos parecen interesantes y queremos presentarlos, pero en realidad no tiene nada que ver con el mensaje principal o los puntos que queremos tener en el artículo. Entonces, si es que encontramos algo así, ese nivel de resultado, podríamos primero tratar de ver si es que sí podemos integrarlos mejor, porque de pronto simplemente nosotros no hemos hecho el vínculo tan claro, pero sí existe un vínculo. O también a veces podemos pensar, pues, dentro del marco teórico tal vez hay algo más que se debe decir o otro marco teórico que se puede incluir para que ese resultado, si me parece así tan importante, para que ese resultado tenga una cierta coherencia con el marco teórico. O si no, tenemos que simplemente borrarlo. A veces hay que quitar información, esos cabos sueltos que no logramos conectar al artículo, a veces simplemente tenemos que tacharlos. Especialmente si es una información que no vemos como totalmente necesaria para ese mensaje que queremos transmitir. Ahora, si es algo que nos parece sumamente importante, pero que no cabe dentro de ese artículo, podemos incluso pensar si es que eso podría entrar en otro artículo. A mí me pasó eso hace un mes, que estoy escribiendo un artículo de productos ancestrales, del consumo de productos ancestrales, y lo que me di cuenta es que en realidad tenía 2 artículos en uno, y tuve que separarlo en 2 artículos, porque si es que estuvieran todo así junto, ya no tenía mucho sentido y se perdía el mensaje.
Entonces es un acto de desprendernos de nuestras palabras. A veces escribimos una frase tan linda que nos duele borrarla, pero bueno, digamos que no es totalmente borrarla o perderla, sino que podemos hacer un copy-paste en un nuevo documento y guardarla para un otro momento. Y bueno, un otro chequeo que deberíamos hacer es si es que tu mamá entiende tu artículo, o puede ser como un amigo o una persona quien, digamos que no, o sea, una persona que no está dentro de tu disciplina, una persona que no maneja el mismo vocabulario académico que tú, los mismos términos, eh, una persona que no está empapada en ese contexto en que tú trabajas. Porque el artículo debería tener sentido, hacer un cierto sentido para ellos también. De pronto no sea como para ellos el tema que les interese, pero deberían poder leerlo y sentir que han entendido. Porque muchas veces lo que nos pasa es que estamos tan empapados en nuestros temas que esos términos muy específicos que nosotros manejamos, pensamos que todo el mundo maneja ese término, pero en realidad incluso gente que está, por ejemplo, dentro de nuestra misma disciplina, pero en una parte un poco diferente. Por ejemplo, en mi caso, una persona que está dentro de nutrición, pero ellos hacen nutrición clínica en hospitales. Entonces, ellos, ¿qué van a estar entendiendo la terminología de que se trata de los vínculos entre la agricultura y nutrición? Y incluso términos como producción propia o incluso términos como campesino. Esos son términos que ellos tal vez no lo van a entender de la misma manera que yo. Entonces es muy bueno conversar con ellos de qué es lo que entendieron, porque si yo estoy escribiendo de los farmers, o sea, de campesinos, de productores, y ellos piensan que yo estoy hablando de la gente en Canadá que tiene unas más allá de 100 hectáreas, pero en realidad yo estoy hablando de gente que tienen menos de 1 hectárea. Entonces, yo no hice bien mi trabajo de describir mi contexto. Entonces, para resumir, el proceso, pues el proceso para mí, porque hay muchos procesos que uno puede seguir, pero ese proceso comienza por buscar la historia, buscar qué es lo interesante en lo que tú has aprendido a través de tu trabajo de campo, de tu estudio, de tu investigación. Después de buscar esa historia, bueno, siempre leemos para explorar el contexto global, es decir, cómo mi pequeña historia en mi pequeño contexto tiene algo que ver con el mundo más grande, más amplio, en otros países, en otros continentes, eso a través de leer o también conversar con otras personas. De ahí, ya cuando siento que he entendido eso del vínculo entre mi historia y el contexto global, allí se escoge el marco teórico y en base a eso contamos la historia ya de manera académica. Pero cuando hablamos de ese término de escribir de manera académica, eso no significa que tiene que ser aburrido. Eh, Tenemos que buscar un poco ese equilibrio entre utilizar términos de nuestra disciplina, pero hablar de una manera lo suficiente informal que la gente no se vaya a perder. Yo en algunos artículos he visto que la gente, por querer parecer más inteligentes, utilizan un montón de palabras que uno ya solo se pierde. A veces una palabra más difícil, con más sílabos, no necesariamente es una palabra superior. Entonces, pues con eso concluyo mi parte. Entonces, ¿qué preguntas tienen al respecto de ese proceso o otras ideas también de cómo ustedes escriben los artículos académicos? Ana, muchas gracias por la presentación. Soy Luis, de la Oficina de Ecuador.
Una consulta, tú mencionaste en esta presentación muy buena, muy, muy descriptiva. ¿Cómo te das cuenta de que tal vez estás tratando de poner en un solo artículo todos los datos? O sea, ¿cómo llegas a darte cuenta de poder separar las temáticas? No sé si puedo conectar con esta pregunta. Pues para mí que hay dos maneras. Primero es cuando ves que si tratas de relacionar cada uno de tus resultados, las diferentes partes, a tu marco teórico o a los objetivos que presentas en el artículo, a veces hay unos que dices, bueno, son datos muy interesantes, pero no responden a ese tema. O la otra cosa que puede suceder es que de pronto tienes un marco teórico muy amplio o estás manejando varios marcos teóricos y simplemente el artículo se alarga, se hace muy, muy largo, pero no hay nada que quieres cortar porque te parece que todo es relevante. Entonces, allí, por el hecho que estamos escribiendo un artículo y no un libro, nos toca separar, ver cómo podemos precisar el marco teórico, de pronto separarlo en dos o hasta tres, puede ser, y ver cuáles partes responden a esa precisión del marco teórico y cuáles partes responden a algo que es relacionado pero un poco diferente. Incluso a veces una manera un poco más tal vez sencilla de poder separar es que a veces estamos trabajando con diferentes métodos. Por ejemplo, yo hago mucho eso de trabajar con métodos mixtos y me gusta poder en el mismo artículo hablar de los resultados cualitativos y cuantitativos para que puedan entrar en relación. Pero lo que sucede ahí es que se hace un artículo muy largo y un poco confuso y no me da el espacio en los métodos para incluso describir bien cómo hice cada parte. Entonces, en ese caso, yo lo que prefiero hacer es, por ejemplo, primero tener el artículo que es cualitativo y después, al escribir el artículo cuantitativo, en la discusión entrar a conversar con el primer artículo. Y en realidad eso es justo lo que estoy haciendo ahora, porque, bueno, el artículo que habíamos compartido en el correo, digamos, eso es una fase cualitativa y ahora estoy escribiendo un artículo cuantitativo que se trata de lo mismo, pero que ya en base a una encuesta en vez de etnografías. Y en la discusión voy a llegar a entrar en conversación con los resultados cualitativos desde el primer artículo. Gracias. Hola, Ana. Una pregunta respecto a manejo de referencias y bibliografía. En realidad todo el tiempo estamos hablando siempre de citar artículos, encontrar marco teórico a partir de la publicación de artículos. Y me pregunto ahí un tanto dónde quedan justamente lo que acabas de mencionar, los libros, ¿no? O sea, parece que los libros ya no juegan un rol importante en la revisión bibliográfica y en las citas. Ya me gustaría que comentes un poco a partir de tu experiencia también en la redacción. Bueno, a mí sí me gusta citar libros y sí he citado algunos. Me parece que los libros son especialmente útiles cuando estamos hablando de conjuntos de ideas, que muchas veces justo un libro va a profundizar o también va a ser como un conjunto de diferentes capítulos escritos cada uno por diferentes autores. Pero que el punto clave viene, por decir, en la introducción del libro. Yo sé que en ciertas disciplinas no está tan bien visto citar a libros porque si son disciplinas que se manejan más por datos, así como datos duros y no tanto por ideas,
no sé, por ejemplo, si es que estuviera escribiendo como un artículo así microbiológico, qué sé yo, y estoy hablando de la bacteria tal y su impacto sobre no sé qué, probablemente ahí va a ser más difícil encontrar un libro que me sirva, pero cuando estamos hablando así de conceptos, de ideas, de teorías, de maneras de pensar, muchas veces estas están mejor descritas en libros que en artículos cortos. Muchas gracias. Ana, yo te agradezco un montón, me pareció fascinante tu exposición y realmente se ve que tienes muchísima experiencia y cómo estás enamorada de lo que haces y de escribir. Y creo que a mí, desde mi experiencia, me has contagiado un poco las ganas de escribir de esta forma tan sistemática y tan desde un cuento y desde cómo ir integrando todo, lo cualitativo, lo cuantitativo, lo que encuentras, lo que otros han encontrado. Me ha gustado muchísimo tu exposición y te agradezco un montón. Realmente sí siento que es algo que para poder hacerlo hay que hacerlo al 100% de nuestro tiempo. Y creo que justo cuando estamos ejecutando proyectos, lo que no nos damos es ese 100% del tiempo para estar leyendo y analizando nuestros resultados con los de otros, etcétera. Pero bueno, es una lección grande para mí el que hay que hacerlo. Si es que queremos escribir de una manera tan linda, realmente hay que hacerlo. Entonces, gracias y no tengo ninguna pregunta. Pues gracias, Mariana. Te cuento que los momentos en que más tengo las ideas para qué escribir son cuando estoy en la ducha, cuando estoy en mi bicicleta y cuando estoy caminando. Porque me parece que la creatividad no es un proceso sistemático. Tratamos de hablar de procesos sistemáticos porque si no nos perdemos un poco cómo más vamos a describirlo. Pero mucho de eso es realmente pensar. Y pues los momentos en que mejor pensamos muchas veces no estamos frente a la compu o en la oficina. Exacto, pero es que estamos empapados todo el tiempo de ese tema en nuestra cabeza, ¿no? Pero bueno, sí, eso, muy lindo. Gracias. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Una consulta, ¿nos puedes compartir la presentación que acabas de realizar? Ah, claro, como PDF. Sí, sí, les puedo adjuntar al correo, el correo en donde estamos ahí todos. Ok, muchas gracias. Y igual coincido con las palabras de Mariana. Nos has motivado a escribir y creo que es uno de los pendientes que tenemos como grupo de trabajo. Muchas gracias por todo. Pues muchas gracias igual a todos. Pues si tienen cualquier otra pregunta o comentario, ahora es el momento. No, Adita, yo quería realmente agradecerte por tomarte el tiempo de preparar esta presentación para el grupo. Justamente estamos tratando desde diferentes miradas cómo enfocar en estos artículos que estamos escribiendo alrededor de los sistemas alimentarios y creo que tú has hecho una excelente contribución a nuestras ideas. Y sí, realmente apreciamos mucho todo el esfuerzo y el tiempo para hacer esta presentación de esta forma. Y seguro te vamos a contactar para cualquier pregunta más específica que tengamos, porque yo me imagino también que cuando tú empezaste a escribir, no sé si tenías todas las ideas que hoy día hemos compartido con nosotros. Y creo que ese es el gran reto, ¿no? Y bueno, se aprende en el camino también. Gracias. Pues muchas gracias a todos ustedes. Sí, efectivamente es un aprendizaje que se aprende todo en el camino.
Y sí, bueno, les invito a escribirme cualquier cosa y con eso creo que podemos ya concluir esa llamada. Chao, Anita, gracias. Chao, chao con todos, chao. Muchas gracias.